Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a esta nueva edición de Noti Derechos Marinos, noticias de Venezuela con una perspectiva de los derechos humanos, pero también un segmento sobre Aprende con Marino, que sobre derechos humanos, para que conozcan más tus derechos humanos, las instituciones, los procedimientos. Mi nombre es Marino Alvarado Betancourt, soy abogado, soy activista de derechos humanos y estoy realizando esta transmisión desde la ciudad de Caracas. Hoy sí tenemos la suerte de poder conectar a la señora Rosa Marcano del Comité de Jubilados y Pensionados. Estaremos conversando con ella sobre una serie de procedimientos que podemos realizar ante el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. Ya veremos si logramos verla conectada. No he podido localizarla últimamente, pero en principio es nuestra invitada para el día de hoy. Para el día de mañana tendremos a Pedro García, que es un reconocido dirigente de los sectores de jubilados y pensionados, sobre todo en el área de la educación, porque es maestro jubilado, profesor jubilado. También el día viernes, muy importante, en nuestro espacio Todas las Voces. En nuestro espacio Todas las Voces tendré a la socióloga y activista de derechos humanos de la organización Provea, Lice González. Estaremos hablando sobre el libro que publicó acerca de la muerte de su padre, que murió lamentablemente en el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, Memorias de Helicoide. Entonces, vamos a empezar con las noticias. Siempre me gusta empezar, si tenemos buenas noticias, con las buenas noticias. Por eso está nuestro señor Sonrisa acá atrás, que como lo ven, él está leyendo noticias y tiene una sonrisa casi de oreja a oreja. Y es que el periodista de sucesos, Ramón Camacho, muy conocido en el área de sucesos, a lo mejor muchos de ustedes lo siguen por sus cuentas de Instagram, de Twitter, por TikTok, a quien se le había abierto un proceso judicial, estuvo detenido durante varios días porque hizo un trabajo de sucesos precisamente, y en ese trabajo parece que le incomodó en ese momento a quien tenía la responsabilidad en el Ministerio de Relaciones Interiores. El hecho es que se le abrió el proceso judicial y él hoy informó que le fue sobreseída la causa, es decir, no fue beneficiario de la amnistía, pero por la otra vía, por la vía del desarrollo del proceso, se declaró que no tenía ningún tipo de culpabilidad. Por lo tanto, el Ministerio Público solicitó el sobreseimiento de la causa, el tribunal la decretó y ya tiene libertad plena. Entonces tenemos al periodista Ramón Camacho con libertad plena, algo muy, muy importante, porque ya puede declarar sobre su caso como él mismo lo dijo. Bueno, otra buena noticia, y esta nos la da José Elías Torres hoy, es que informó en una concentración que hubo frente al Tribunal Supremo de Justicia, de la cual voy a hablar en la próxima noticia, informó que recibió formalmente la invitación para el diálogo social que se va a instalar el 28 y el 29 de abril. Este diálogo social, que viene siendo promovido por la Organización Internacional del Trabajo desde el año 2022, ha tenido varias rondas de conversaciones, no se ha podido avanzar mucho. Saludos a Edward del Comité de Coche. Vamos a hacerle una invitación a Edward acá.
Para ver, invitación enviada. Bueno, Que estamos muy alineados hacia la consecución de unas elecciones libres. ya tenemos aquí a Eduard. Lamentablemente, Eduard está en la transmisión de... No sé, Eduard, si te puedes salir de la transmisión un momento. Pero bueno, está Eduard transmitiendo, y siempre transmite las actividades del Comité por la Libertad de los Presos Políticos. Eduard, si me escuchas, si te puedes salir de la transmisión, este, el diálogo social viene siendo promovido por la Organización Internacional del Trabajo desde el año 2022. Ha habido varias rondas relacionadas con este diálogo social, no ha habido un mayor avance y se va a instalar nuevamente, esta vez con presencia de la Organización Internacional del Trabajo acá en Venezuela, para los días 28 y 29 de abril. Por cierto, que el día 28 de abril es el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, muy importante para los trabajadores, este día que tiene que ver con nuestra salud en el trabajo. Por otra parte, también informó José Elías que este diálogo social va a estar centrado, como lo viene siendo desde el año 2022, en 3 convenios de la Organización Internacional del Trabajo. Recordemos que la OIT es el organismo de Naciones Unidas que le hace un monitoreo al cumplimiento de los convenios internacionales en materia laboral. Por cierto, una institución muy antigua que surgió antes incluso que la propia Organización de Naciones Unidas. La OIT entonces le hace monitoreo. ¿Sobre qué va a girar este diálogo social? Sobre 3 de la OIT. Estos 3 convenios de la OIT son, por un lado, el convenio 26, que se refiere a los métodos para la fijación del salario mínimo. Los métodos para la fijación del salario mínimo indican que el salario mínimo debe ser concertado a través del diálogo tripartito. Este diálogo tripartito es un diálogo que, y sobre eso hay un convenio que es el 144 sobre diálogo tripartito, que es el otro convenio que está establecido en este diálogo social. Es el diálogo que se da entre empresarios, Estado y trabajadores. Así además lo establece la legislación laboral, que los aumentos de salario no pueden ser decisiones unilaterales del Ejecutivo Nacional. Debe darse como consecuencia del diálogo tripartito. Empresarios, representación sindical y representación del Estado. Generalmente va como representación del Estado el ministro del Trabajo. El otro convenio sobre el cual va a girar el diálogo social es el convenio 87, quizás uno de los convenios más importantes de la OIT, que tiene que ver con la libertad sindical, la posibilidad de que puedan los dirigentes sindicales hacer su trabajo sindical sin ningún tipo de restricción. Entonces son 3 los convenios sobre los cuales va a girar el diálogo social, que como informo, se va a instalar formalmente los días 28 y 29 de abril. Muy importante esto, ojalá se pueda avanzar a que se formalice y se quede por mucho tiempo el diálogo tripartito. Ojalá sea así. Mucho tiempo atrás era así, ojalá lo volvamos a tener. Bueno, hablando de diálogo tripartito, hablando de dirigencia sindical, hoy se realizó, tal como estaba convocada para el Tribunal Supremo de Justicia, una concentración. Ayer explicaba que esta concentración estaba relacionada con
el no pronunciamiento por parte de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia sobre una acción judicial que se denomina omisión constitucional. Esta omisión constitucional fue presentada como acción jurídica el 2 de febrero. La Sala Constitucional tenía 5 días para pronunciarse sobre la admisibilidad o no de esa acción judicial. Esa admisibilidad es fundamentalmente un elemento de forma, es decir, un tribunal primero ve si se reúnen las condiciones mínimas para que él pueda seguir conociendo la acción judicial cualquiera. Por eso primero hay un pronunciamiento sobre admisibilidad. Y ese sí, se cumplen todos los requisitos. Por lo tanto, yo ya entro a pronunciarme sobre el fondo. Este es el primer paso. Bueno, eso ni siquiera lo ha dado la Sala Constitucional, que tenía 5 días y ya transcurrieron más de 2 meses. Hoy hubo una concentración. En esa concentración además estuvo el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Central de Venezuela, Juan Carlos Apis. Logró ingresar junto con una representación del movimiento sindical y fueron recibidos por el TSJ. El hecho es que ratificó el decano Apis que si no hay pronunciamiento de la Sala Constitucional, se van a seguir realizando actividades para obligar a que cumplan con su deber los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, porque no se pronuncia. Seguro que si fuese otro tipo de personas quienes presentan la acción judicial, a lo mejor muy rápidamente hubiesen dado ya respuesta. Pero bueno, así está la justicia. Teóricamente igual para todos, pero no todos somos iguales frente al sistema de justicia. Disculpen que baje por acá la mirada, pero quiero ver si nuestra amiga que vamos a invitar hoy se nos presenta por acá para que podamos dialogar con ella sobre los procedimientos ante el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. Bueno, hubo otra protesta. Desafortunadamente coincidieron en la hora, casi la hora, porque la protesta de los familiares de los presos políticos fue a las 10:30, mientras que la protesta de los trabajadores en el TCJ fue a las 10 de la mañana. Esta protesta de los familiares de los presos políticos fue en la Plaza Parque Carabobo, al lado de la estación Metro Parque Carabobo. Siempre me gusta decir dónde quedan las instituciones, porque parte de lo que quiero yo hacer con este programa es contribuir también a que ustedes conozcan las instituciones, incluso conozcan dónde quedan las instituciones. Bueno, la sede principal del Ministerio Público queda al lado de la estación Metro Parque Carabobo. Ahí está la Plaza Carabobo y ahí se concentraron los familiares de los presos políticos para denunciar que los abusos que se vienen cometiendo contra los presos en varios de los centros penitenciarios, pero particularmente en el Rodeo 1. Ellos habían emitido un pronunciamiento rechazando el comunicado que sacó el Ministerio Público, en el cual decía que en la cárcel del Rodeo los sucesos que ocurrieron hace ya unos 10 días, ahí no habían ocurrido violaciones de derechos humanos. El hecho bien importante, esto sí es bien importante, es que lo recibieron. ¿Y quién lo recibió? Lo recibió el subdirector de Derechos Humanos ahora de esta institución, Pablo Fernández. Se reunió con un grupo de familiares, se estableció el compromiso por parte del Ministerio Público de hacerle seguimiento a las denuncias que han realizado los familiares. Bien bueno que se haya realizado este diálogo con el Ministerio Público. Otro diálogo también ocurrió con la defensora del pueblo, Eglé González. ¿A quién recibió la defensora del pueblo, Eglé González? A una representación de la coalición sindical y al abogado Eduardo Torres, que estaba acompañando a los dirigentes de la
coalición sindical. No pude ver si hubo algún pronunciamiento de la coalición sindical sobre esta reunión, pero sé que trascendió públicamente que se produjo esta reunión. Qué bien, porque ellos habían entregado una comunicación el día lunes, habían solicitado esta reunión con la defensora del pueblo. La defensora del pueblo le dio una respuesta muy rápida, los convocó para el día de hoy a las 10 de la mañana y bueno, qué bien que por lo menos se nota en esta primera etapa. Ojalá no sea solo el inicio, sino que sea parte de la política de estas dos instituciones, atender a las personas cuando hacen los reclamos y una vez que los atienden, bueno, canalizar las peticiones y en la medida que tengan competencia para ayudar a resolver, puedan ayudar a resolver los problemas que se le presentan. Para eso está sobre todo la Defensoría del Pueblo, para escuchar al pueblo en sus reclamos, contribuir a que haya soluciones. Entonces, hubo reunión con una representación del Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo también recibió, en este caso, a dirigentes sindicales. Hoy también presentaron ante el Ministerio Público una comunicación 3 organizaciones de derechos humanos. La organización Espacio Público, que se dedica fundamentalmente a monitorear el ejercicio de la libertad de expresión en el país, el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, que promueve también los derechos humanos y está muy relacionado a todo el tema del derecho al estudio, la libertad académica y además la promoción de derechos humanos, y la organización Alerta Venezuela, que trabaja fundamentalmente los derechos de las personas migrantes y las personas refugiadas. Le hacen una serie de solicitudes, porque es un derecho de petición que se le hace a el Ministerio Público. Entre las varias preguntas que le hacen al Ministerio Público es que informe cuántas personas han sido beneficiarias de la ley de amnistía, es decir, cuántas boletas de excarcelación se han emitido y cuántas realmente se han ejecutado. Porque recordemos que, por ejemplo, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, por allá en el mes de enero, si no me equivoco, el 12 de enero, en una visita que hizo a la sede de la Policía Nacional, la zona 7 en Boleíta, prometió que se iba a hacer público el listado de las personas que fueran beneficiarias de las medidas de libertad. Bueno, todavía estamos esperando ese listado. El hecho es que saludo a mi amigo Pedro Camino. Vamos a invitarte, Pedro, por acá. Pedro, como dije, es una persona que difunde lo que pasa en el campo venezolano. Es muy importante. Por otra parte, le hacen otra pregunta al Ministerio Público para que el Ministerio Público la responda, y es cuántas personas con medidas cautelares, es decir, con libertad condicional, han sido beneficiarias de la ley de amnistía. Recordemos que el Foro Penal, por ejemplo, ha indicado que más de 10.000 personas se encuentran o se encontraban sometidas en el país a régimen de presentación, a libertad condicional. Entonces, estas 3 organizaciones de derechos humanos le preguntan al Ministerio Público que dé información sobre cuántas personas han sido beneficiarias y cuántas quedan, cuántas personas quedan sometidas todavía a este régimen de libertad condicional. Bueno, con esto culmino la primera parte de este programa, que es Noticias de Venezuela con una perspectiva de derechos humanos. Ahora vamos a entrar a Aprende con Marino, un momento para tomar un poco de agua. Contribuyendo a que usted conozca más sus derechos,
conozca las instituciones, diversas instituciones, la Fiscalía, el Ministerio Público, el Tribunal Supremo de Justicia y otras instituciones donde hay que tocar la puerta para defender nuestros derechos humanos. También que conozcan los procedimientos, por eso me interesa mucho. Vamos a ver si logra conectarse. Disculpen que baje la mirada, pero realizo este programa desde mi teléfono y entonces quiero ver si la señora Rosa Marcano ya se pudo conectar por acá. Y entonces la invitaríamos para que ella nos hable de algo muy importante y es los procedimientos ante el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. Saludos a Ana Yanes. Entonces todavía no nos aparece por acá la señora Rosa Marcano. Voy entonces a seguir hablando. Recuerden que toda esta semana he estado hablando sobre los derechos de las personas adultas mayores, el artículo 80 de nuestra Constitución, igualmente el artículo que tiene que ver, la ley, perdón, que tiene que ver con la protección integral al adulto mayor. Sobre esa he venido comentando tanto el día lunes o martes. Hoy quiero presentarles una experiencia práctica, porque me gusta que conozcan también los hechos positivos, cómo hay experiencias positivas en la defensa de nuestros derechos humanos y cómo hay que meterle creatividad jurídica para poder presentar algunas acciones judiciales. Y sobre esto quiero que le presten mucha atención, si hay algún colega aquí, abogado, más importante aún, porque sirve no solamente para defender los derechos de los adultos mayores, sino también para todo lo que tiene que ver con servicios públicos. Pero particularmente, como este es un programa que está dedicado a los adultos mayores, esta semana vamos a hablar de los adultos mayores. El principal artículo de nuestra Constitución referido a los adultos mayores lo tenemos en el artículo 80. El artículo 80 habla, como bien lo explicaba ayer, de que las pensiones, las jubilaciones no pueden ser inferiores al salario mínimo. Pero tenemos otro artículo que tiene que ver también con los adultos mayores, y es el artículo 86, pero tiene que ver no solamente con los adultos mayores, tiene que ver con todas las personas. Porque todas las personas tienen el derecho a la seguridad social. Ese será un programa que en algún momento estaré desarrollando sobre el derecho a la seguridad social. El artículo 80 nos dice algo que es muy importante, y es que dice: toda persona tiene el derecho a la seguridad social como servicio público de carácter no lucrativo. Aquí quiero hacer énfasis en el término servicio público. ¿Qué nos dice el artículo entonces? Dice, la seguridad social. Y la seguridad social abarca vivienda, abarca salud, abarca los servicios vinculados a la vejez, abarca los servicios vinculados a las personas con discapacidad, abarca la prestación de empleo, es decir, todo lo que es seguridad nos dice la Constitución que es servicio público. Ahora, el artículo 65 de la Ley Orgánica del Contencioso Administrativo, tiene que ver con todos los procedimientos contenciosos administrativos, los tribunales contenciosos administrativos, los hay de municipio, los hay estadales, los hay nacionales. Establece que son competentes, el artículo 26 de esa ley, que lo va a relacionar con el artículo 61. El artículo 26 dice que son competentes en los casos en los cuales haya omisión, mala prestación del servicio público, los tribunales de municipio son competentes
en el caso de situaciones donde haya demandas por prestación de servicios públicos, ya sea por omisión, por demora, por deficiencia de los servicios públicos, los tribunales de municipio. Y el artículo 65.1 precisamente establece que se debe realizar a través del procedimiento breve. El procedimiento breve es un procedimiento que trata de hacer los procedimientos judiciales más sencillos en comparación al procedimiento normal. Por eso se llama procedimiento breve. Trata de que dure poco ese proceso, de que sea relativamente también flexible. Entonces, a través del procedimiento breve, en tribunales de municipio, nosotros podemos presentar acciones judiciales relacionadas con los servicios públicos. Y aquí quiero exponer una experiencia positiva, donde se logró una sentencia positiva que tiene que ver con adultos mayores. Esta acción judicial se desarrolló ya hace varios años atrás. Había un grupo de personas a quienes ya habían cumplido la edad para que el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales les concediera la pensión. Mujeres que ya tenían 55 años, hombres que ya tenían 60. Recordemos que la ley del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales establece el derecho a la pensión cuando el hombre cumple los 60 años y en el caso de las mujeres, cuando cumplen los 55 años. El hecho es que había un grupo de personas más o menos numeroso que habían entregado su documentación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales y el Instituto Venezolano no les respondía, no terminaba de concederles su pensión. Entonces contactaron a la Organización de Derechos Humanos Provea y junto al Comité de Derechos Humanos, ayer estuvimos entrevistando a uno de sus principales dirigentes, Edgar Silva, junto al Comité de Derechos Humanos, se presentó esta acción judicial acompañando el comité con sus abogados, entre ellas Ugimare Capote y los abogados de Provea. Se presentó esta acción judicial ante un tribunal de municipio. Algo de más que en el momento, recuerdo que se presentó la acción, la persona que recibió el escrito decía, bueno, pero es que esto no es por acá. Entonces hubo que explicarle, sí, es por acá, porque la Constitución dice que el Seguro Social es un servicio público, que el Seguro Social no, que la Seguridad Social es un servicio público. La Ley del Contencioso Administrativo dice que las demandas por servicios públicos se realizan ante los tribunales de municipio, entonces por lo tanto corresponde a este tribunal que pueda recibir la demanda. El hecho es que, permítame por acá para ver si ya tenemos a la señora Rosa conectada, que sería muy importante que pudiéramos conversar con ella. No aparece la señora Rosa Marcano por acá. Bueno, el hecho es que se presentó esta acción judicial con la buena suerte que el tribunal sentenció a favor de las personas ya adultas mayores que estaban solicitando que el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales les concediera su pensión. Ocurrió algo interesante, y es que entre la presentación de la acción judicial y la decisión del tribunal, prácticamente el 80% de las personas que habían presentado la acción judicial, el Seguro Social corrió rápidamente a resolverles el problema. Es decir, hubo que realizarse la demanda para que el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales resolviera. Ya cuando hubo la sentencia, que como dije fue a favor
de los pensionados, de las personas que estaban solicitando la pensión, porque todavía no eran pensionados, precisamente por eso era la demanda. Ya prácticamente quedaban 3 personas a quienes les faltaba que el Seguro Social les concediera la pensión. Se logró por la vía judicial que se le diera la pensión a estas personas que, como dije, tenían más de un año esperando que el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales se pronunciara. Entonces aquí tenemos una experiencia positiva de cómo nosotros podemos utilizar los tribunales de municipio contencioso administrativo en todo lo que tiene que ver con servicios públicos. Cuando hablé del derecho al agua hace 2 semanas, si la memoria no me falla, también presenté una experiencia de una acción judicial que presentaron un grupo de vecinos de la comunidad de La Carroceña en Barquisimeto, Estado Lara, ante el tribunal de municipio, entre uno de los tribunales del municipio de Barquisimeto, relacionada con el servicio público de agua. Entonces ya sabemos que cuando se trate de omisiones que no actúa la institución encargada de prestar el servicio público, como en este caso no actuaba, se habían entregado los documentos, no daba respuesta, había una omisión. En segundo lugar, porque el servicio público se está prestando de manera inadecuada, por mal funcionamiento, dice, del servicio público, o también por demora en dar respuesta frente a una situación de servicio público. Entonces, todo lo que sea servicio público, electricidad, agua, pero también lo que tiene que ver con la seguridad social, sobre todo por este mandato del artículo 86 que dice que la seguridad social es un servicio público, nosotros podemos presentar acciones judiciales ante los tribunales de municipio. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Voy con 2 elementos más que me parece importante para seguir hablando de los derechos de las personas adultas mayores. Precisar lo siguiente. En primer lugar, que desde el punto de vista jurídico, la ley de protección al adulto mayor nos habla de 60 años como la persona que se considera adulta mayor. En segundo lugar, que el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales establece que se necesitan 750 cotizaciones como mínimo, ¿verdad? Haber cumplido 55 años en el caso de las mujeres, haber cumplido 60 años en el caso de los hombres para ser beneficiarios de la pensión de jubilación. Y nos decía ayer, por ejemplo, Edgar Silva, que aquellas personas que son jubiladas de la administración pública y que reciben también pensión, reciben los 2 pagos. El pago de pensión, porque cotizaron al Seguro Social, y el pago de su jubilación, porque trabajaron durante muchos años en una institución pública. Y finalmente plantear que mañana vamos a tener como invitado, ojalá, déjenme dar un último recorrido aquí con todas las personas que están, no logro recorrer todo porque tardaría, con todas las personas que están conectadas, pero no veo a la señora Carmen por acá. Lamentable que no podamos tener a Rosa Marcano, porque ella maneja mucho los procedimientos del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. Y había conversado con ella para ver si podíamos tenerla y podían orientar a ustedes sobre distintos trámites del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. Pero mañana voy a tener a Pedro García, que es un destacado dirigente social de los jubilados y pensionados. El día viernes voy a tener a la activista de derechos humanos y socióloga de profesión,
que escribió el libro Mi padre, el aviador, Memorias del Helicoide. Estaremos hablando sobre ese libro que escribió, relacionado lamentablemente al fallecimiento de su padre en el Helicoide, el primer preso político que falleció desafortunadamente por circunstancias en el Helicoide. Con ella estaremos conversando el día viernes en el espacio Todas las Voces. Recuerden que este espacio Todas las Voces de los días viernes es para darle voces a distintos sectores de la población para que expongan el trabajo que realizan, también las opiniones, distintas opiniones, porque sobre lo que está ocurriendo en el país tenemos diversidad de opiniones y es bueno que conozcamos las distintas opiniones, que aprendamos a ser tolerantes frente a las opiniones que no nos gustan, pero que las personas tienen derecho a manifestarlas de manera muy respetuosa. Entonces, este espacio de los viernes sobre todas las voces estará abierta precisamente para eso. Finalizo este programa por el día de hoy recordando que es de lunes a viernes a las 8 en punto. Lamentablemente no pudimos tener a la señora Rosa Marcano. Empiezo siempre a las 8. Tengo otra cuenta que es m.alvarado, me puede seguir por la otra cuenta de TikTok. Agradecido además con las personas que hoy se sumaron a seguirme acá en la cuenta. Mañana voy a hacer transmisión de la protesta, transmisión directa como la hice hoy, casi poco más de 5.000 personas conectadas en la transmisión que hice hoy de la protesta frente al Tribunal Supremo de Justicia. Mañana voy a estar transmitiendo en vivo la protesta que va a salir desde la Plaza Alfredo Sadel. La concentración es a las 9 de la mañana y se va a dirigir hacia la Embajada de Estados Unidos. Estaré haciendo transmisión en vivo. Puedes seguirme por mis redes sociales, en Instagram marino.alvarado, en X o Twitter @marinoalvarado. Nos vemos mañana temprano a las 9 de la mañana, tal vez desde las 9:30 empiece a transmitir en vivo la manifestación que se va a desarrollar. Ojalá no haya ningún tipo de inconveniente, ojalá el gobierno deje que la manifestación transcurra. Por cierto, se me olvidó comentar, creo que es importante y oportuno comentarlo porque los aspectos positivos siempre hay que señalarlos. Había muy poca presencia policial hoy en la concentración frente al TCJ, así debe ser. Si la concentración es pacífica, no debe haber presencia policial, y si hay presencia policial debe ser para proteger a los manifestantes. Tampoco estaban los colectivos como si estuvieron el 2 de febrero cuando se presentó la acción judicial. Tampoco el gobierno estableció un acto paralelo como si lo había el 2 de febrero ahí mismo en el Tribunal Supremo de Justicia. Hoy todo el espacio fue para las personas que hicieron su protesta. Esperemos que mañana también sea así. Nos vemos mañana a las 9 de la mañana, 9:30 más o menos, la transmisión en vivo, y en la noche, a las 8 de la noche, Noti Derechos Humanos. Que descansen los que no han cenado, que tengan muy buen provecho.